Pues sí, creo que todos hemos sufrido de las anginas cuando éramos pequeños y estoy seguro que en casita también tienen esa pregunta. A veces cuando vamos al doctor nos dice que se tiene que hacer una cirugía, que se tiene que quitar, ¿no? Hoy vamos a platicar, ¿es necesaria la cirugía de anginas? Muy buenos días, ¿cómo está, doctor? Buenos días, doctor. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Fíjate que vamos a platicar de esto de las anginas porque tenemos que empezar platicando que las anginas, igual que las adenoides, esto es parte de tejido linfoide y esto es lo que nos ayuda a proteger de las infecciones. Yo a veces pongo el ejemplo un poco medio folclórico, sería el equivalente al portero y a los defensas en el partido de fútbol. En donde, claro, en donde viene el equipo contrario a meter el gol, salen los defensas, el portero, atrapan la pelota, evitan meter gol. Anginas y adenoides funcionan más o menos de la misma forma, en donde viene la infección, entonces las anginas y las adenoides atrapan la infección y se quedan ahí. Salen al rescate, ¿no? Más o menos. Ahora bien, el tejido linfoide es un tejido que crece aceleradamente los primeros años de la vida. Si nosotros viéramos alguna gráfica, este tejido linfoide desde recién nacidos hasta alrededor de los 5 o 6 años tiene un crecimiento exponencial y alrededor de los 6 años, 6, 7 años, es que este tejido tiende a involucionar, o sea, después de que tiene un crecimiento muy acelerado, tiende a involucionar rápidamente. De ahí un poco la explicación cuando las abuelas dicen a los papás, no te preocupes, vas a ver que cuando entre a la primaria se deja de enfermar. Ya. Esto lo hemos oído muchas veces. Y muchísimas veces. Es una observación de las abuelas, pero la explicación es es que más o menos el niño entra a la primaria alrededor de los 6 a 7 años y entonces este tejido linfoide tiende a ir involucionando. Oye, doctor, ¿y por qué de repente tenemos que extirparlas? Yo soy un caso de esos, a mí de chiquito me las quitaron y me acuerdo que yo fui muy emocionado al hospital, me pusieron la bata blanca y yo brincando en la cama y de repente y saliste de capa caída y no quise regresar. Pero te dieron mucho helado. Helado y sí, un refresco de manzana y no sé qué. Pero digo, si estas protegen, ¿por qué quitarlas? Fíjate que ese es el motivo de la plática. Yo creo que aquí las infecciones frecuentes de las anginas son muy comunes en estas edades pediátricas. Sin embargo, las indicaciones de cirugía de las anginas yo las podría resumir muy fácil. Cuando encuentras más de 5 cuadros de anginas al año, pero estamos hablando de anginas, no confundamos, otras infecciones. Porque de pronto a lo mejor una mamá nos puede decir, oye, es que mi hijo presenta 8 o 10 cuadros al año. Sí, pero de esos 10 cuadros al año, ¿cuántos son de anginas? ¿Y cómo podemos saber qué son de anginas o no? ¿Cuáles son los síntomas? Eso el doctor evidentemente es el que lo tiene que diagnosticar y determinar, porque habrá casos de rinofaringitis, de faringitis, de rinosinusitis, otro cuadro de amigdalitis como tal, ¿no? Pero si tienes un niño que tiene 5 cuadros de anginas en un año, esa es una indicación. O que tenga 3 cuadros de anginas como tal, puras, en el transcurso de 2 años, o sea, cuadros de amigdalitis repetitivas en el transcurso de 2 años, esa es la segunda indicación. La tercera indicación es cuando el niño tiene problemas para respirar o para la audición. Porque así es. ¿Contagia o no? Lo que pasa es que es tal el crecimiento que obstruye los conductos y entonces ahí tienen problemas. O cuando las amígdalas, las anginas, son tan grandes que esto te produce obstrucción y entonces algunos niños te pueden crear o hacer apnea obstructiva. Esto es cuando duermen. La apnea se refiere a un cese de la respiración durante 20 segundos o más. Entonces, esas sí son las indicaciones reales de las anginas. ¿Hay algún, se opera? ¿Tiene esto alguna consecuencia? ¿Qué es lo que pasa? No, yo creo que consecuencia como tal no. Bien operado, cuando tenemos al cirujano pediatra, que es el que hace estas cirugías, no tienes absolutamente ningún problema. Consecuencias a futuro, yo creo que, bueno, evidentemente a lo mejor ya no vas a tener cuadros de amigdalitis ni de faringitis, sino el riesgo es que la infección se vaya un poco más para abajo.
Entonces, bueno, ese puede ser uno de los riesgos. Otro de los riesgos, por ejemplo, en niños que tienen antecedentes de alergia estoy hablando, es frecuente que cuando les quitan las anginas pueden crear asma. Claro. Entonces, esto también es algo que se tiene que valorar con el médico. Y ahorita que mencionas esto de la cirugía, a mí sí me gustaría hacer el comentario que lo platiquen con su médico y con el cirujano que va a operar a su hijo. Porque de pronto ahora la cirugía de las anginas las hacen ambulatorias, en donde a lo mejor citan al paciente a las 7, 8 de la mañana, lo operan y dice, no se preocupe, váyase en la tarde. ¡Qué maravilla! A mí no me tocó eso. Pero estamos hablando de la prehistoria, mijo. Espérate, con cincel y la piedra. Pero te voy a decir que por un lado es una maravilla, pero por otro, si me lo preguntas a mí como pediatra, yo a veces sí prefiero que se queden por lo menos 24 horas en el hospital, ¿no? Para observar que no haya ninguna complicación, que no haya sangrado y estamos todos tranquilos. Perfecto. Entonces, para cerrar esto con el médico, y el médico nos va a dar su mejor opinión para la operación o no. Doctor, por supuesto. Pues muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Con muchísimo gusto. Y sacarnos gusto de dudas. Y bueno, continuando con temas que tienen que ver con todos los más pequeños del hogar, bueno, les platico que la Secretaría de Educación está apoyando a todos los niños para desarrollar todas sus capacidades. El programa Saludarte consiste en hacer actividades para complementar lo que a tus hijos realizan en la escuela. Puedes elegir entre participar en un coro, aprender danza o tocar alguna percusión, guitarra y saxofón. Hay que impulsar a los niños a que desarrollen todas estas cualidades artísticas.